Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a una nueva sesión de terapia de grupo. En esta ocasión, pues dando la bienvenida a todos, especialmente a los que venís por primera vez. No os preocupéis, que hoy no toca presentarse, no toca presentación, lo dejamos para cuando estemos solitos, ¿De acuerdo? Y bueno, pues una vez dicho esto, quiero que hoy nos dediquemos a un tema que me parece muy interesante. De hecho, creo que ya lo vais a saber dentro de poco. Es el tema que ha elegido el doctor Román Fernández Alepuz, que es el que pronunciará la conferencia de clausura de los actos conmemorativos de los 25 años de la fundación de CETRAS y de ATRA. Empatía y adicción. Es decir, claro, para ello, obviamente, tenemos que saber qué es la empatía y tenemos que saber también qué utilidad puede tener la empatía en la rehabilitación de adicciones. Por supuesto que, si os dais cuenta, yo creo que la empatía es una habilidad, una facultad que tiene el ser humano de ponerse en el lugar de otro. Desde el momento en que un ser humano se pone en el lugar del otro, hay empatía, ¿de acuerdo? Decía un famoso filósofo chino que empatía era saber ponerse en los zapatos del otro. Es decir, en definitiva, ponerse en la piel del otro, o como lo queramos llamar. ¿Para qué tenemos que ponernos en la piel del otro? Pues porque no ya solamente por motivos morales, es decir, a todos nos gusta que nos traten bien, ¿a que sí? ¿A quién le gusta que le traten mal? ¿Hay alguien? A todos nos gusta que nos traten bien. Bueno, pues de la misma manera que a nosotros, individualmente, considerado, nos gusta que nos traten bien, pues tenemos que pensar que a los demás también les gusta que les tratemos bien, ¿de acuerdo? Es decir, que tiene que haber en la convivencia un principio de empatía, es decir, de ponerse cada uno de los miembros de una familia. Por ejemplo, si consideramos la célula de la familia como representativa de lo que ocurre a nivel general en la sociedad, nos daremos cuenta de que cada uno de los miembros que componen una familia tiene que ponerse en el lugar de los demás para que la convivencia sea verdaderamente armónica y feliz, sea positiva, sea satisfactoria y sea constructiva para todos. Tenemos que hacer, por lo tanto, un esfuerzo de ponernos en el lugar de los demás. Ahora bien, ¿solo basta con el ponernos en el lugar de los demás para que las cosas funcionen en las condiciones debidas? ¿Solo es necesario que yo me ponga en el lugar de una persona para que la relación funcione? Os voy a decir una cosa. A veces nos ponemos en el lugar de las personas y no actuamos como debiéramos actuar. Es decir, además del proceso del fenómeno de ponernos en el lugar de los demás, luego a la empatía tiene que acompañar un sentimiento o una conducta de solidaridad, una conducta de generosidad por parte de la persona. Desde el momento en que hay empatía tiene que haber también conducta. Yo me pongo en el lugar del otro para obrar en consecuencia, para socorrer al otro cuando me necesita, de la misma manera que yo esperaría que el otro me socorriera a mí si yo estuviera en su caso y en su lugar. ¿De acuerdo? Bien, ¿esto a qué viene? Pues bueno, yo creo que en las adicciones está claro que el adicto, el alcohólico, el ludópata, no andan muy a buen nivel de empatía. Porque yo os preguntaría, para empezar esta terapia de hoy, ¿se esfuerza algo el adicto en ponerse en el lugar de la familia, de los familiares? ¿Se esfuerza algo el adicto? ¿O va a su bola? Va a su bola.
¿No es así? Bueno, entonces se puede decir que la adicción es prácticamente incompatible con la empatía. La empatía no puede florecer, es como una flor que no puede florecer, no puede germinar en un campo lleno de adicción. Porque un campo de adicción es como un erial, es como un desierto, y ahí no puede florecer la empatía. ¿Cuándo empieza a nacer? ¿Cuándo empieza a florecer la empatía en un adicto? Decidme. ¿Perdón? Cuando empieza su toma de conciencia, porque la toma de conciencia implica también, fijaos, no solamente pensar yo estoy enfermo, sino yo por mi enfermedad, aunque no lo haya pretendido, estoy haciendo daño a quienes me están rodeando, a quienes me rodean, a mi familia. Entonces me doy cuenta de que mi familia está sufriendo. Y en definitiva, cuando empiezo a sentir así, cuando empiezo a tomar conciencia y a adquirir insight sobre lo que está ocurriendo en el ámbito familiar, es cuando yo me doy cuenta de que la familia ha sufrido mucho y está sufriendo. Y entonces es cuando la empatía florece en la persona que llega a tomar esa conciencia. ¿Me explico? Sí. Es decir, la empatía, hemos dicho que en la adicción no hay ni indicios de ella. ¿Por qué? Pues porque el adicto piensa fundamentalmente y casi exclusivamente en él o en ella. Piensa de una manera casi acaparadora hasta más no poder. La adicción exige para su continuidad un cierto grado, un cierto componente de egocentrismo. Claro, el egocentrismo es lo contrario de la empatía. Si yo pienso en los demás, si yo hago un razonamiento hacia los demás o hago una conducta hacia los demás, estoy haciendo un acto de transición empática, un acto de empatía. Pero si yo solo pienso en mí, en mis placeres, en cómo tener dinero para ir a tal sitio o a tal otro, entonces no puedo estar pensando en mi familia, porque mi familia está necesitando el dinero que yo estoy llevándome para hacer ese tipo de conductas. De modo que decimos, como conclusión de esto, para ya dar un comienzo a la terapia, que la adicción no implica en absoluto ninguna empatía. Y que por el contrario la rehabilitación es el campo, es el escenario donde empieza a brotar, donde empieza a florecer la empatía, y una vez que florece la empatía nacen más cosas. Ahora las vamos a ir viendo, más cosas. Por ejemplo, nace el desagravio, la voluntad de desagravio. Si la persona se da cuenta de que ha dañado a los otros porque está poniéndose por primera vez en su vida en el lugar de los otros y está diciendo, pobres, ¿cómo les he hecho sufrir? Pobres, ¿cómo han sufrido? Este razonamiento va acompañado inexorablemente, inevitablemente, de un propósito. Tengo que compensarles. Tengo que reparar el daño que les he hecho. Tengo que desagraviarles. En definitiva, el desagravio va aparejado a la empatía. No hay empatía en un adicto que empieza a rehabilitarse sin que además se asocie esa voluntad, ese propósito y ese compromiso de desagravio a las personas a las que se ha dañado. Por lo tanto, ya podemos decir, la empatía, que es una virtud, es un valor, es una habilidad, es un fenómeno positivo. Concluimos en esto, ¿verdad? La empatía es buena para hacernos cargo de los demás. Claro, la empatía no solamente tiene utilidad en las adicciones. ¿Para qué sirve la empatía en un adicto rehabilitado? Pues para que pueda llevar a cabo el desagravio.
porque si no hay empatía, si no se da cuenta de que está haciendo daño, no podría haber desagravio. Pero la empatía es necesaria para todos los aspectos de la vida, para la convivencia normal, aunque no haya un adicto en casa. Normalmente utilizamos la empatía. Los padres se ponen en el lugar de los hijos, o al menos deben. Los hijos no tanto en el lugar de los padres, porque todavía no han vivido lo suficiente como para desarrollar ese sentido. Pero los padres sí se ponen, o deben ponerse, en el lugar de sus hijos. Eso es empatía transgeneracional, como decimos, ¿no? Los padres se deben poner en el lugar de los hijos y pensar, bueno, pues yo también fui joven, yo también la lié en mi tiempo, y bueno, y demás, y demás, y demás. Entonces nos entra también un poco la comprensión. Después de la empatía llega la comprensión, llega el propósito de enmienda, el propósito de desagravio, como os he dicho, y muchas más cosas que podemos ir comentando sobre la marcha, y no quiero tampoco alargarme más para que vosotros podáis tener también ampliamente el uso de la palabra. Yo solamente os digo que la empatía no solamente es algo bueno en sí, intrínsecamente, sino que además es fuente de otros valores, de otras habilidades, de otros recursos que también puede ir desarrollando y mostrando la persona en su rehabilitación, y por lo tanto eso es lo que vamos a intentar hoy hacer, independientemente de que cuando lleguemos al 25 aniversario el doctor Román pues vendrá también a hacer su propia explicación sobre lo que es la empatía en las adicciones. Bueno, nada más ya para terminar. He hablado de la empatía del adicto con la familia, ¿no? También es necesaria la empatía de la familia con el adicto. Hemos dicho que la empatía no tiene que ser privativa de nadie, tiene que ser un fenómeno global, un fenómeno integral de toda la familia. Y por supuesto, de la misma manera que el adicto tiene que ponerse en el lugar de la familia para saber lo que ha sufrido y para desarrollar su propósito de desagravio, también la familia tiene que, veréis, una cosa muy importante que tiene que hacer la familia, ponerse en el lugar del adicto y pensar, esto no lo hace porque él quiere, él no ha sido adicto porque ha querido, no ha elegido ser adicto. Esto que se os meta bien en la cabeza a los familiares. Porque si no, no podemos decir que vosotros podéis exigir a los pacientes una función, la empatía, que vosotros no practicáis con ellos. Vosotros tenéis que valorar lo que esté haciendo el adicto durante la rehabilitación al más alto nivel. El adicto es un esclavo de su objeto de adicción, y cuando deja el objeto de adicción se queda huérfano de un soporte, de una ayuda, de una arma de combate en su vida social y por lo tanto, y en su vida emocional, y por lo tanto debemos pensar que el adicto se ha quedado como desarmado frente al mundo, inerme frente al mundo. Y eso lo tenemos que también considerar los que no somos adictos, los que convivimos con el adicto. A esto va dirigido también a las familias. O sea, que nadie piense que la empatía es una obligación o es una condena del paciente. No, la empatía también debe ser cultivada y desarrollada por los pacientes, por los familiares hacia el paciente, como digo, pensando que él ha podido cometer muchas fechorías, muchas, pero que la mayor parte de esas fechorías estaban siendo síntomas de su adicción. Por lo tanto, no se puede reprobar, reprochar ni condenar a nadie por ser víctima de su adicción, por tener síntomas. Porque si no, por ejemplo, la ludopatía, entre otras cosas, entre otros síntomas, entre otros criterios de diagnóstico, se diagnostica por sus acciones antisociales. Es uno de los criterios que utiliza la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Psiquiatría en su manual DSM-5 para diagnosticar a la ludopatía en una persona, que implique, entre otros 9, un criterio de acciones antisociales. ¿Qué son las acciones antisociales? El hurto,
la mentira, la violencia, la incomunicación, es decir, la ruptura de la comunicación. También ese es un acto antisocial. O sea, no se puede ser solo antisocial por acción, sino también por omisión. Cuando una persona rompe la convivencia a base de mutismo, también está siendo agresor de la familia. También está siendo, por decirlo así, está teniendo violencia. Es decir, en cierta manera, como estábamos diciendo, un acto antisocial. Bueno, y tantos que se nos podrían ocurrir y que seguramente en el curso de la terapia pues iremos viendo, ¿no? Porque cada uno también tiene que hacer su valoración personal e íntima y decir, bueno, pues sí, efectivamente, yo lo he visto muy claro, antes me pasaba esto, hacía esto, antes tenía estas acciones antiempáticas, ¿no? Todo acto antisocial es un acto antiempático. Ya no se puede robar a una persona con la que se está teniendo empatía. Si yo tengo empatía con una persona, yo no puedo coger y decirle, pues ahora la robo, ¿no? Por la empatía que la tengo.